Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a la clase de preparación del examen final de Dirección de la Innovación. Parece mentira, pero ya estamos aquí. Me parece que fue ayer cuando empezamos la semana número uno. Bueno, ha sido rápido. A mí se me ha pasado volando esto, no sé a vosotros, pero a mí se me ha pasado muy rápido. Y bueno, y ha sido, yo creo que entretenido. Yo creo que al final os daré un poco también turno de palabra para que me contéis un poco vuestras reflexiones de la asignatura, qué os ha parecido, algo que os haya sorprendido, os ha gustado menos alguna cosa. Bueno, luego hablamos un poquito de eso, ¿vale? Vamos a situarnos como hacemos siempre, ¿vale? Hoy es una clase de preparación de cara al examen, ¿ok? Bueno, ya terminamos los trabajos, terminamos el tema 7 que fue el último del bloque, dentro de la parte de estructuras organizativas. Resolvimos el otro día en un par de clases el tema de Global Shore. Y nada, aquí estamos hoy para intentar, bueno, pues daros en la medida de lo posible alguna serie de pautas que considero que son útiles de cara al examen, ¿vale? Y yo creo que os puede venir también muy bien, al menos seguirlas, una serie de consejos, ¿vale? Que creo que en cierta forma muchas veces predico en el desierto, siempre digo, porque pongo mucho ímpetu en esta clase, en determinadas cosas, y luego cuando me toca corregir el examen digo, madre mía, digo, esta persona no asistió a la última clase, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy en la sesión de hoy voy a ser un poco pesado, voy a incidir bastante en determinados aspectos machaconamente, ¿vale? Porque quiero realmente que os quede grabado a fuego lento en la cabeza realmente qué es lo que se os pide realmente y cómo se os pide realmente responder en el examen, ¿vale? Que es lo verdaderamente interesante de esta clase. Lo que vamos a hacer luego es, vamos a hacer entre todos conjuntamente un mini ejercicio para, como siempre sabéis que hemos hecho a lo largo de todo el curso, intentar aterrizar esta práctica, ¿vale? Para que os sintáis también más cómodos y entendáis realmente un poco por dónde van los tiros de cómo se os va a preguntar, ¿vale? Y luego comentar muy rápidamente también aquellas áreas y tal de interés, evidentemente, que hemos tocado a lo largo del curso y que, bueno, son de especial mención porque convendría tenerlas frescas y repasarlas, ¿vale? Entonces, voy a daros alguna serie de recomendaciones. Bueno, lo primero, recordar, esto lo sabéis ya todos habéis entregado los trabajos. Quien no lo haya hecho, por favor, que lo haga, aún está a tiempo. Entiendo que ya tenéis dos correcciones, me imagino que Global Sur estará en camino. Y lo que siempre hemos dicho, para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar el examen, ¿vale? El examen puntúa sobre 6 puntos y el resto de trabajos junto con los test, os recomiendo por fin que quien no haya hecho los test, que los hagáis, porque estos son puntos gratis que os dan. Podéis repetirlos, podéis fallar, el objetivo del test autoevaluable es que aprendáis realmente de ellos, ¿vale? Entonces, quien no lo haya hecho, le aconsejo que lo haga, porque tiene algún puntillo gratis, ¿vale? Entonces, no basta con entregar los 3 exámenes y suspender el examen para aprobar, como decimos, condición imprescindible y necesaria la aprobación del examen, ¿vale? Fechas importantes que, bueno, esto ya entiendo que lo tenéis todos en la cabeza, pero estamos hablando de la semana del 10 al 16 de julio para el examen, cita presencial primeramente, del 10 al 12 y el 13 al 15 de los que decidáis hacerlo online, ¿vale? Las notas saldrán publicadas el 21, 22 a 23 revisiones. ¿Vale? Esto tendréis 2 días. Vuestro profesor de referencia a la hora de corregir os marcará una serie de horarios cuya disponibilidad podéis apuntaros, ¿vale? Os da 2, 3 días para que aquellas personas que quieran apuntarse a la revisión puedan hacerlo, ¿vale? Siempre digo una cosa, las revisiones suben
y las revisiones bajan, ¿vale? Generalmente a la revisión viene gente que está en el alambre y es lo lógico, ¿vale? Pero siempre se suele advertir, es decir, los exámenes se miran con profundidad y hay gente que a lo mejor bueno, pues quiere conocer de primera mano un poco pues, el sentido de la nota y tal, pero conozco casos en los que evidentemente pues a lo mejor tenía una nota y luego ha bajado a esa nota, ¿no? Porque realmente pues después de verlo con el alumno pues a lo mejor ni siquiera, a lo mejor merecía esa nota, con lo cual os digo que tenerlo también en cuenta, ¿vale? En las revisiones se intenta evidentemente que tengáis el tiempo suficiente para poder revisar con el profesor correspondiente cada una de las preguntas y si tenéis dudas en qué habéis fallado o en qué podíais haber mejorado, que aprovechéis evidentemente ese tiempo, ¿vale? Y luego las actas, pues el 24 de julio. De extraordinaria ni voy a centrarme ahora mismo porque entiendo que todos vais a aprobar y vais a aprobar con buena nota, con lo cual ahí os las dejo en cualquiera de los casos para que las tengáis presentes el día de mañana por si, desgraciadamente, pues alguno no pasase. Que esperemos que todos paséis, ¿vale? ¿Alguna duda aquí de fechas? Nada, ¿no? Imagino que aquí todo el mundo lo tiene más o menos claro. Vale, pues continuamos. Una serie de apuntes muy básicos, ¿vale? Esto ya creo, entiendo que se os ha circulado a todos, os habéis podido descargar el caso del examen y bueno, una serie de consejos que solemos dar siempre y que la gente siempre pregunta. No se puede utilizar inteligencia artificial, como es obvio, ¿vale? Se os da el caso por adelantado para que evidentemente lo podáis preparar con antelación en la medida de lo que os sea posible. ¿Vale? Importante, no es ninguna tontería, cuidad la letra, ¿vale? Cuidad la letra. No hay cosa más desagradable que leer un examen, un ejercicio que no se entiende absolutamente nada. No ayuda, ¿vale? Con lo cual, tranquilidad, tenéis tiempo. De hecho, algo diferenciador con respecto a otros años tenéis 2 horas de examen. Este año vais a tener un poquito menos, 1 hora y media, ¿vale? Tenéis hora y media porque antes se solía preguntar, digamos, se os pedía a lo mejor, dame dos ejemplos o ponme 3 ejemplos de esto, ¿no? Bueno, pues ahora se reduce esa cantidad de actividad que se os pide en cada una de las preguntas y a lo mejor en vez de darme dos, pues os dice dame una, ¿vale? Entonces, por eso también se economiza en cierta manera un poco el tiempo y vais a disponer de hora y media. Hora y media que si el caso lo habéis leído, lo habéis trabajado, lo habéis articulado con vuestros propios esquemas, etcétera y demás, daba tiempo más que suficiente para responder. ¿Vale? Esto con respecto a instrucciones un poco generales, ¿vale? Em, Interesante también esto. Se os va a hacer 3 preguntas, ¿vale? Sobre 10 puntos. La primera vale 4, luego 3 y 3, ¿vale? Y ahora vamos a entrar un poco en toda esta parte, que es obviamente el concepto de metodología con respecto a lo que se os pide o se espera de cómo debéis responder, ¿vale? Pero los criterios de corrección, que los tengáis ahí, van a ser siempre que la primera pregunta vale 4 puntos y las dos siguientes 3 y 3 respectivamente, ¿vale? Y aquí os pongo entender, definir, explicar argumento con evidencias y conclusión razonada. Vamos a ver, esta va a ser la esencia, evidentemente, de algo que os comenté cuando hicimos el primero de los casos, ¿vale? Que era el caso de Amazon, ¿vale? Yo os decía, el caso de Amazon es la piedra angular sobre el que luego va a, evidentemente, descansar lo que es las preguntas y sobre todo el tipo de ejercicio de examen que vais a recibir cuando tengáis la semana de exámenes, ¿vale? De ahí la importancia de que Amazon lo desarrollaseis bien, obviamente no utilizáis inteligencia artificial, porque lo que buscábamos era precisamente que llevaseis a cabo esta estructura de entender precisamente el concepto que se os estaba preguntando, de ser capaces de argumentarlo de forma justificada a través de una serie de evidencias que determinaseis o encontraseis
y que fueseis capaces de concluir de una manera razonada, ¿vale? En cierta forma, era un poco el espíritu también de lo que vimos en el caso de Amazon y, evidentemente, con respecto a lo que se os pide el día del examen, ¿vale? Eh, vale, más cositas. Criterios de corrección. Voy a, repito, a lo largo de las tres, cuatro próximas diapositivas voy a incidir mucho en toda esta parte de la metodología y no me voy a cansar de incidir en ello por una sencilla razón. Y esto os lo digo, ya son ya unos cuantos años de clases, experiencias y corregir exámenes. Quien entiende la metodología y la sabe transmitir en el examen, aprueba con nota, ¿vale? Aprueba con nota. Aquellos que no siguen la metodología y van a su aire suelen suspender todos, ¿vale? Esto es muy sencillo, es decir, no se os está pidiendo que os salgáis del redil. Lo que se os está pidiendo es que contestéis de una forma metodológica, que hemos ido trabajándola durante el caso de Amazon y evidentemente con respecto a los casos que hemos venido desarrollando, aunque podéis utilizar inteligencia artificial, pero habéis ido desarrollando también el concepto de criterios, ¿no? De análisis, obviamente, y de concluir de forma razonada, ¿vale? Por lo tanto, muy importante que sigamos estos tres pasos. Son pasos que son relativamente sencillos de entender, ¿vale? Yo siempre os digo que los criterios, la definición es fundamental. Y es fundamental porque yo siempre comento, no es una asignatura de estudiar, pero hay que comprender perfectamente cuáles son los conceptos que se nos preguntan. Si fallas en el concepto, fallas en el análisis y en la conclusión, ¿vale? De ahí la importancia de conocer la definición de lo que se os está pidiendo. No se os está pidiendo, ahora entraremos un poco en ello, no se os va a pedir una definición a lo mejor hiper elaborada, porque si la podéis desarrollar y la podéis hacer, mejor que mejor, ¿vale? Pero sí que tenéis que tener claro el concepto de lo que se os está preguntando, ¿vale? Si eso lo tenéis claro, eso ya puntúa. Y yo siempre os digo, por favor, los criterios de definición, tenedlos claros, porque tú a lo mejor luego, por falta de tiempo o porque no has sido capaz de argumentar con evidencias y menos con que concluir, a lo mejor el punto 2 y el punto 3 pues se queda más o menos en blanco, o a lo mejor no atináis exactamente con respecto a lo que se os está pidiendo, ¿vale? Pero el punto uno es clave, porque si tenemos claro el concepto, tenemos clara la definición, podemos avanzar en el punto 2 y en el punto 3, ¿vale? Cuando argumentemos, fundamental, yo os pongo aquí que nada es blanco ni nada es negro, ¿vale? Podéis dar una respuesta, y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Amazon. Recordad, cuando hablábamos de tipologías de innovación, ¿no? Que si era dentro del modelo de Oslo era de un tipo o de otro, o era una innovación híbrida, o consideráis que cumple varios criterios de no sé qué, fenomenal. Siempre y cuando lo argumentéis de forma razonada, ¿vale? Podéis estar más o menos equivocados, pero mantenéis un criterio y una argumentación argumentada también ayuda, evidentemente, aunque sea incorrecta, pero ayuda, ¿vale? Mantenéis un criterio, una argumentación, unas evidencias que intentáis demostrar, ¿vale? Pero ahora iremos al punto, cuando leo el punto 3 que digo no es lo mismo opinión que criterio. Ahora vamos a profundizar en eso, ¿vale? Por lo tanto, lo que decimos, nada es blanco, nada es negro, pero necesitamos trabajar en algo que el gris no suponga una excusa, ¿vale? Entonces, no vale quedarse siempre ahí en medio, es decir, hay que decantarse, evidentemente, por alguna de las opciones que vosotros vais a desarrollar en cada una de las preguntas, ¿ok? Entonces, importante, argumentad y argumentad con criterio, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué significa esto también de argumentar también con criterio, ¿vale? Em, Os decía que la ortografía es importante, pero también os decía que la respuesta tiene que estar justificada, ¿vale?
¿Que está o es correcta pero no está justificada? Pues te podrá puntuar algo, ¿vale? Pero no el todo, ¿ok? ¿Cuál es el ciclo realmente de lo que se os pide realmente? Que os posicionéis cuando se os pregunte algo. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es posicionarse y lo que no es posicionarse, ¿vale? Que argumentéis, ¿vale? ¿Por qué estáis justificando eso? ¿En base a qué evidencias o qué hechos lo están respaldando? ¿Vale? El ciclo se repite, siempre lo mismo. Ahora vamos a verlo en un ejemplo, ¿vale? Pero lo que es clave es que sepamos respaldar, en este caso, nuestras convicciones, en este caso nuestras afirmaciones, con argumentos que podamos, evidentemente, respaldar con evidencias. ¿Ok? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de cómo se puede responder a una misma pregunta de una forma correcta y de una forma incorrecta. ¿Vale? Imaginaos que yo os pregunto el día del examen si la empresa X cumple los criterios de transformación digital. ¿Vale? Y tenemos a un alumno que afirma lo siguiente. Yo siento que la empresa sí hace una transformación digital. Y dice, con el nuevo software. Y continúa, al incorporar importantes elementos transformadores basados en tecnologías digitales que le ayudan a generar valor para sus clientes y por ende potenciando su liderazgo en la era de bla, 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 bla. ¿Vale? ¿Qué es esto? Es una respuesta incorrecta, porque así no debemos argumentar, ¿vale? Es decir, no os vayáis, de verdad, no os vayáis con afirmaciones a medias, divagaciones, lo que digo yo ahí de verborrea, es decir, porque realmente esa parte de divagación no dice absolutamente nada, ¿vale? Es algo que intentáis confundir al profesor que os está corrigiendo, ¿vale? Entonces, la evidencia parcial, bueno, pues sí, pero la afirmación, yo siento que la empresa puede hacer una transformación digital, tampoco me deja muy tranquilo, ¿no? ¿Cómo debería responder realmente un alumno a una pregunta de si esa empresa ha cumplido con esa transformación digital? Bueno, lo primero de todo es sí, o en mi opinión considero que la empresa X realiza una transformación digital a través del nuevo software. ¿Vale? ¿Cómo lo argumento? Porque cumple las cuatro condiciones que ha de cumplir el concepto de transformación digital. En primer lugar, generar un nuevo modelo de negocio. Segundo, cambian los agentes de la cadena de valor, ayuda a definir un nuevo producto o servicio y usa una nueva tecnología digital. ¿Vale? ¿Qué está haciendo el alumno en este caso? Está afirmando, se está posicionando, a continuación está argumentando. ¿Y qué le falta a esa argumentación? Añadirle, evidentemente, o respaldarlo con evidencias, ¿vale? Entonces, las evidencias serían, cumple con las cuatro condiciones de transformación digital porque genera un nuevo negocio que monetiza con los ingresos X, etcétera, no sé qué. Para un público concreto que cambia la cadena de valor. ¿Cómo cambia la cadena de valor? ¿Vale? Define un nuevo producto y servicio. ¿Qué producto en concreto? ¿En qué se materializa realmente esa definición de nuevo producto y servicio? ¿Usa tecnología digital? ¿Cuál en concreto? ¿Vale? Esos evidencias que respaldan vuestra argumentación. ¿Vale? ¿Cómo concluiríamos? Una conclusión razonada. Por lo tanto, en tanto en cuanto hemos visto que esta empresa ha cumplido con esas cuatro condiciones a lo largo de la etapa que hemos analizado, etcétera, podemos concluir que efectivamente esta empresa cumple con las condiciones de transformación digital a través de ese software versus a lo mejor lo que tenían. Concluís de forma razonada. ¿Vale? ¿Entendéis lo que os estoy pidiendo que hagáis en el examen? No divaguéis, no soltéis verborrea simplemente por rellenar y afirmar. Y afirmar, es importante que afirméis.
Lo que es claro es que evidentemente uno no puede responder si ha habido transformación digital si no entiende cuál es el concepto de transformación digital, ¿vale? Es decir, cuál sería la definición de transformación digital. Una empresa cumple una transformación digital no cuando digitaliza algo, sino cuando cumple esas cuatro variables, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que tener presente lo que es el concepto de definición. Una vez tenéis claro la definición, vais a argumentarlo y lo vais a respaldar con hechos y evidencias probadas. Y una vez lo tengáis todo, le hacéis el wrap-up, lo concluís, le ponéis el lacito y llegáis a la conclusión X. ¿Vale? Esta sí me vale. Esta sí es una afirmación correcta. ¿Ok? La otra no. La otra suele puntuar poquito o nada. ¿Vale? Esta sí, sí puntúa. ¿Vale? Por eso os decía lo de no hay que memorizar, pero sí que tenéis que estudiar y sí que tenéis que tener claro los conceptos. ¿Vale? Para mí, la gran clave y lo que diferencia realmente una persona con aprobado o con buena nota es que maneja claramente el concepto. Si manejas el concepto, la argumentación y las evidencias vienen solas y por ende la conclusión final. ¿Vale? Si no lo manejas, punto 2 de argumentación y punto 3 de conclusión, pues, quedan a cero. Porque si tú no eres capaz de definirme el concepto o algo, o entender el concepto que se te está preguntando, no tiene sentido. Por eso os digo, ojo a las definiciones. Tenéis que conocerlas, ¿vale? Y os salvan, y os pueden salvar, porque si no os ha dado tiempo a argumentar o concluir, el poder tener una definición en concreto, pues por lo menos ayuda, ¿vale? Ayuda a alcanzar algún punto adicional, ¿vale? Que a lo mejor en una pregunta no os ha dado tiempo a concluir de las tres, pero las otras dos sí, ¿no? Entonces, no memoricéis, bueno, si queréis memorizar, fenomenal, pero es más un entendimiento del concepto que realmente estar memorizándolo, ¿vale? Otro ejemplo que os voy a poner, ¿vale? Profesor, pero Adelante, pues Diego. qué pena que le haga esa, como esa anotación, pero es que de acuerdo al ejemplo que me estás colocando en el examen, pues yo puedo tener claro el concepto de qué puede ser transformación digital, pero como estás colocando el ejemplo de respuesta, tendría que memorizar todos los 5 pasos que comprenden eso. Entonces mi pregunta va, ¿el examen va a ser más teórico que análisis del caso No, 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 o las dos cosas? no, 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 no teórico. O sea, el examen no es teórico en ningún aspecto. O sea, el examen es poner en práctica esta metodología con respecto al caso que se os ha dado. ¿Vale? Ahora vamos a ver más ejemplos para que entendáis un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Pero no, no es teórico, o sea, es decir, no se os va a preguntar. Hombre, yo te ponía el ejemplo de transformación digital. Es un ejemplo que utilizábamos otros años, porque otros años utilizamos un caso que se llama Home Gaming, donde les pedíamos llevar a cabo una transformación digital en los casos. Entonces, todo el mundo entendía que la transformación digital cumple cuatro criterios, ¿vale? Entonces, cuando eso lo tienes claro, es cuando tú evidentemente puedes ir a buscar esos cuatro criterios de forma argumentada a través o respaldado a través de evidencias, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo ahora más claro porque el de transformación digital, a lo mejor si no te vale, para que un ejemplo que sea más cercano a lo que hemos visto, por ejemplo, en la asignatura este año, ¿no? Gracias. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo te pregunto que analices a lo largo del caso, durante los 20 primeros años de existencia, si ha habido innovación abierta o ha habido innovación cerrada. ¿Vale? Recordad, quiero que os retrotraigáis, que no me sale la palabra, al caso de Amazon. ¿Recordáis el caso de Amazon? Veíamos innovaciones desde 1999, 98, 99, no, 94, quiero recordar, ¿no? Hasta el 2000, prácticamente 2025, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenéis, digamos, un espacio temporal bastante importante, ¿vale? Y aquí lo que estamos diciendo es que vamos a analizar a lo largo de esos 20 años, pues si una empresa cumple el concepto de innovación abierta o cerrada, ¿vale? ¿Qué sería interesante? Cuando os pregunten un marco o os pidan un marco, imaginaos que os piden, determina mi innovación abierta o cerrada en el caso que os han dado, ¿vale?
Bueno, ¿yo qué haría? ¿Cómo plantearía esto? Si me preguntan un caso que va de X años a X años, o tú vas a poner determinados ejemplos, pues a lo mejor lo que primero prima es intentar, en cierta manera, pues establecer ese marco temporal un poco donde vas a analizar, ¿vale? La innovación abierta y cerrada, ¿no? Es decir, bueno, pues a continuación vamos a analizar concepto de innovación abierta y cerrada, pues yo qué sé, desde el año 98 hasta el 2003, donde se producen determinados ámbitos de innovación abierta y cerrada. Y luego los vamos a definir y a catalogar, es decir, por ponerlo de alguna manera, ¿vale? Esto os lo pongo porque en aquellos casos donde hay un horizonte temporal, viene bien el que establezcáis, evidentemente, pues digamos, ese paréntesis temporal donde queráis encapsular vuestro análisis, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hago lo primero de todo? Definir, ¿vale? ¿Qué hago? Defino innovación abierta, ¿vale? Y aquí digo, innovación abierta es aquella que lleva a cabo o se lleva a cabo por colaboración entre dos organizaciones independientes combinándose recursos internos o externos. Esta puede ser una. Hay muchas formas de definir innovación abierta. Recordad cuando veíamos innovación abierta, ¿vale? La innovación abierta es cuando, evidentemente, pues la empresa intenta, evidentemente, pues contratar a un tercero a través de un partner estratégico, con una startup, con una universidad, con un para intentar desarrollar, pues en cierta manera, algún activo, alguna estrategia o alguna innovación que en este caso le es más complicada desarrollar internamente, bien porque no tiene los recursos o bien porque pretende acelerar su pipeline de innovación, ¿vale? Podéis contarme el concepto de innovación abierta de muchas formas. Lo que quiero es que tengáis claro qué significa innovación abierta versus innovación cerrada. Innovación cerrada es cuando la innovación se produce dentro de la empresa con los propios empleados de la empresa, con sus departamentos de I más D. ¿Vale? Eso sería una definición sencilla, sin florituras, sin volverme loco, pero teniendo claro cuál es el concepto, que es a lo que quiero referirme, ¿vale? Que tengáis claras las definiciones, que tengáis claros los conceptos, ¿vale? Que No, luego queréis desarrollarla y ponerla más bonita, estupendo porque ganaréis más puntos, ¿vale? Pero importante que tengáis claro el concepto, ¿vale? una consulta, maestro. En ese caso Adelante. de las definiciones, estamos hablando de definición de abierta o cerrada. Yo puedo definir, ¿tengo que definir las dos o puedo definir una y con la que voy a justificar la respuesta? Bueno, como lo que se te está pidiendo es que tú analices el caso durante 20, a lo largo de los 20 años de existencia de esa empresa desde un punto de vista de innovación abierta y cerrada, tendrás que definir, seguro que te vas a encontrar en 20 años casos de innovación abierta y innovación cerrada, ¿no? Yo aquí lo que te recomendaría es directamente decir, bueno, vamos a ver, se me está preguntando por innovación abierta e innovación cerrada. Vamos a definir qué es uno y vamos a definir qué es otro, ¿vale? Una vez que tenemos claro las definiciones, establecemos realmente ese marco. Bueno, pues a partir de ahora vamos a ver, a intentar analizar a lo largo de los siguientes 20 años qué tipos de innovaciones abiertas o cerradas se han dado a lo largo de todos esos años, ¿vale? Y es ahí cuando, una vez que has hecho esa definición, arrancas con la parte de la justificación, ¿vale? Esa argumentación, ¿no? Bueno, pues imagínate, pues evidencia, porque puede haber muchas evidencias, ¿no? El producto N se consiguió por la asociación con una empresa externa, consiguiendo, bueno, pues eso sería un ejemplo que evidencia, en este caso, o justifica de forma argumentada, en este caso, que la empresa pues cumple en ese criterio innovación abierta, ¿vale? A lo mejor te encuentras luego a continuación otro que dice, pero en los primeros años del análisis de la empresa nos hemos dado cuenta de que inicialmente esa empresa desarrollaba todo el concepto de diseño, producción y no sé qué de forma interna a través de su departamento de I+D y no compartía evidentemente nada con elementos o empresas o activos o partners externos, ¿vale? Y a lo mejor tú te das cuenta que vas, analizas tres o cuatro casos de estos y ves qué pasa de innovación cerrada a abierta y luego cerrada. Bueno, pues fenomenal. Pues tienes cuatro casos donde tienes que justificar con argumentos por qué consideras que en unos casos es innovación cerrada y en otros es abierta.
¿vale? Y luego, ¿qué harías? ¿Qué harías? Concluirías de forma razonada. Es un poco lo que te estoy diciendo. Es decir, durante los inicios predominan los casos de innovación abierta en los lanzamientos de la compañía, sin embargo, según avanza el tiempo, pues predominan otros casos de innovación cerrada, ¿vale? ¿Quieres interpretar? Interprétalo, porque lo que se te pide es que una conclusión tiene que ser tu conclusión razonada de cómo interpretas tú realmente el análisis, ¿vale? Entonces tú puedes decir, bueno, pues yo creo que esto puede deberse a que el inicio se exploraba un negocio nuevo basado en tecnologías emergentes, los datos que tú tengas, ¿vale? Del caso, ¿vale? Algo que te ayude a refrendar, ¿vale? Esa conclusión definitiva y razonada que tú quieres exponer, ¿vale? Y entonces dices, de esta manera, pues reducía el riesgo de costes inicialmente, pero luego con el tiempo, pues la compañía fue adquiriendo know-how y empezó a destinar los recursos para competir de forma sólida. Bueno, pues tú tienes que hacer una interpretación. Si tú has determinado que, acordaos en el caso de Amazon, ¿vale? ¿Os acordáis que hacía innovación, innovación incremental y con innovación disruptiva? Y os preguntaba, ¿y qué predomina más? ¿La innovación incremental o la disruptiva? Y todos me decíais, pues depende, pero fundamentalmente se centraron en innovación incremental, en el caso de Amazon, ¿para qué? Para potenciar su core business, ¿no? Para potenciar todo lo que era la parte logística, la parte de eficiencia. Y utilizaban los elementos de innovación disruptiva para intentar entrar en otros elementos o en otros segmentos que no tenían nada que ver. Y eso les servía con el paso del tiempo a poder incrementar su base de usuarios y esa innovación disruptiva volvía a convertirse con el paso del tiempo y con la entrada de más competidores en innovación incremental, ¿no? Bueno, pues esa sería una forma también de responder, ¿no? Si yo te preguntas innovación abierta, perdón, innovación incremental o disruptiva, ¿no? ¿Vale? Defines qué es cada una, argumentas con evidencias, dónde lo has visto, ¿vale? Caso de Amazon, pues la librería, no sé qué, no sé cuánto, cuando lanza Kindle, ¿en qué sentido es disruptiva? Pues es disruptiva porque cambia completamente las reglas del juego del mercado. Un mercado, evidentemente, que era un mercado basado en libros y en no sé qué, no sé cuánto, físico, en librerías, no sé qué, pasa a un mercado online donde cambia completamente el concepto del consumidor, etc, etc, ¿vale? Esos son evidencias. Esa es justificación argumentada, ¿vale? Y luego llegas a tu conclusión. Pues a lo largo de los años X he llegado a la conclusión de que la estrategia de Amazon fue una estrategia combinada de incrementalidad y disruptividad, que en cierta manera la incrementalidad le sirvió para esto y la disruptividad le sirvió para lo otro. Cierras y acabas. ¿Vale? ¿Lo veis más claro en este ejemplo? Lo que se os pide realmente, a cualquier pregunta que se os haga. Lo clave es que tengáis siempre esta forma de intentar introducir la triple metodología, criterio de definición, análisis, argumentación y conclusión razonada. ¿Vale? Preguntas. ¿Más o menos claro? Sí, maestro. De verdad, no me importa repetirlo las veces que haga falta. Esta clase yo siempre la considero que es muy útil porque quiero que de verdad este concepto se os quede, ¿vale? Y no salgáis de esto, de verdad, os lo digo con todo mi cariño, de verdad. No salgáis de esto, no se os pide. Podemos discutir si tu definición es más o menos completa, pero si tú tienes una definición, aunque sea sencilla, simple, pero que entiendes el concepto, vale. Podrá puntuarte más, podrá puntuarte un poco mejor otra que esté más trabajada. Pero eso, tener ese concepto claro, te ayuda a poder pasar a una segunda parte del análisis. Si no sabes lo que estás definiendo, es imposible que lo puedas justificar. Y mucho menos que lo puedas concluir. ¿Vale? Alba, adelante. Quería preguntar, porque realmente esto la verdad es que ayuda mucho a entender cómo gestionar y cómo realmente escribir la parte de las respuestas y con los criterios y el análisis, la conclusión de cada pregunta. La pregunta es, ¿tenemos mínimo o los que estamos online sobre todo, mínimo o máximo de, digamos, de capacidad en página, me refiero? Es decir, ¿tendremos un límite de caracteres? Tendremos también la capacidad de si
queremos añadir una tabla para ayudar o visualizar un poco más, por ejemplo, la argumentación. ¿Será posible eso? Sí, a ver, yo creo que tenéis, si no recuerdo mal, bueno, el año pasado eran dos páginas por pregunta. Yo creo que sigue siendo así, y de hecho, perdóname, voy a un momento a volver atrás, porque no sé si esto lo ha cambiado. Aquí no sé si mencionábamos cuántas eran. No se menciona, No, creo. ¿verdad? No, no se No. menciona, pero vamos, cuenta que si es menos de dos, el año pasado fueron dos, casi siempre han sido, todos los años han sido dos. Si es menos, es porque se os pide menos también, ¿vale? Cuenta con eso, ¿vale? Pero si tú tienes tiempo para poder desarrollar un cuadro y demás y explicarlo de forma tal, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Yo en mi experiencia me encuentro mucha gente que le da tiempo a ponerlo de forma ordenada en un cuadro y hacerlo bien, ¿vale? O sea que en eso, si tienes las ideas algo claras, eso lo haces rápido. Vale, Digamos, el formato lo haces rápido porque es trasladar tu conocimiento a un formato diferente. Pero vamos, tienes espacio suficiente para poder contestar. He visto perfecto. otra mano Gra- levantada. ¿Alguien era? Yo, Mm. profesor, Ah, Marcela, sí, Marcela, adelante, por favor. una consulta. Si se nos dan dos páginas para contestar y uno completa uno bien argumentado, ¿eso tiene una disminución en el puntaje? ¿O tenemos que necesariamente rellenar las dos páginas? No, 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 no. Digo que tenéis dos páginas por pregunta, ¿vale? Ujú. Dos páginas por pregunta. Si tú consideras que el conocimiento que tú tienes con respecto a la primera pregunta, no tienes por qué completarlas con las dos páginas. O sea, te quiero decir, si esto depende luego uno cómo escribe. Depende, como decía vuestra compañera, si establece un formato diferente, si tal. O sea, yo se os da un máximo, ¿vale? Para que podáis desarrollar. No quiere decir que si no has completado dos páginas en blanco, y tú escribes, si eres capaz de desarrollar tus criterios, tu análisis y tu conclusión en una página, fenomenal. Si lo importante es lo que me transmitas, no es cuánto escribas, ¿vale? O sea, lo importante es Perfecto, lo importante es la calidad, no la cantidad. perfecto. Muchas gracias, me queda claro. Nada, nada, pero que si aparte de la calidad quieres cubrir más, fenomenal, porque eso sí significará que abordas el análisis argumentado de una forma aún más consistente. Y en vez de darme un ejemplo, pues me das tres, ¿vale? Pero este año lo que se ha pretendido es que en vez de pediros X en cada pregunta, pues se os pide X menos, ¿vale? Por lo tanto, no vais a tener problema de espacio y tampoco creo que vais a tener problema de tiempo porque se ha reducido, ¿vale? Más preguntas. Profesor, pues más que una pregunta sobre el examen de esta materia es, y pudiese ser que tuviera que ver con innovación. ¿Hay alguna razón innovadora, pedagógica de la universidad para colocar todos los exámenes en un mismo fin de semana? Uf, no te puedo decir. Porque a la verdad terminan siendo muchos. No, no se te oye, Diego. Se te corta. Pero creo que he entendido tu pregunta, pero discúlpame porque no te puedo responder. De aprender los temas claves. Sí, a ver, luego vamos a hacer un poco, para que veáis un poco en una clave, un poco las partes de cada tema, un poco lo que vimos, pues un poco los puntos claves, los puntos importantes, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora a continuación, ¿ok? Pero no te puedo dar una respuesta porque eso ya corresponde a coordinación, no, no, de hecho es que no sé ni cuándo son el resto de exámenes de otras asignaturas, porque tampoco no es un tema que nos competa a nosotros, ¿vale? Nosotros en este caso, pues estamos en la parte de definición, pero bueno, perdón, estamos en la parte de impartición y algunos en corrección, pero evidentemente, pues lo pasamos, ¿no? Lo que pasa que tened en cuenta que al final son muchas asignaturas y el calendario está muy comprimido, ¿no? Entonces, pues bueno. Evidentemente, pues es bastante lógico que al final
acabe cayendo todo bastante seguido, ¿no? Aunque idealmente pues todo el mundo quiera más tiempo, ¿no? Vale, vuelvo a ser súper coñazo con esto, pero lo vuelvo a repetir. Por favor, contestad las preguntas con esta estructura. Definid, argumentad con evidencias y extraer conclusiones. ¿Vale? Y esto último que os pongo, por favor, es muy importante. Y os lo he puesto en el ejemplo de la innovación. ¿Vale? Si empezáis definiendo un poco qué criterio vais a utilizar para estructurar, os va a servir también de apoyo, ¿vale? Es decir, si decís, pues mira, para responder a esta pregunta, voy a establecer como marco de análisis los periodos comprendidos entre 1994 y el 2005. Y ahí voy a analizar eso. Eso ayuda mucho, por eso gana puntos también, ¿vale? Si sois capaces evidentemente, establecer ese criterio temporal de cómo vais a organizaros. ¿Por qué? Porque eso ayuda a organizaros primero vosotros mismos en vuestra cabeza y en segundo lugar hacer un análisis, en vez de a disparar a todas partes, un análisis mucho más concreto entre esto y esto, ¿vale? Y eso la persona que está corrigiendo lo ve, pues dice, bueno, es que esta persona sabe a lo que va a responder. Lo que está haciendo es acotar la pregunta en el tiempo, me va a definir ahora a continuación, me va a dar unos argumentos y unas evidencias y me va a dar unas conclusiones. Adelante, Luis. Yo nada más, o sea, nada más como para aterrizar la idea, no solamente nos están evaluando lo que estamos escribiendo y lo que estamos buscando, sino la metodología con la que estamos procesando la información, ¿correcto? Correcto, Mm. correcto. Entonces, Metodología, lo que se te está pidiendo es que respondas con una metodología que se supone que en el fondo lo que hace es que tú, evidentemente, comprendes el concepto, eres capaz de llevarlo a la práctica buscando esas evidencias y esas argumentaciones y concluyendo. Es decir, se te está pidiendo de una forma, una metodología racional a la hora de tú poder exponer realmente un caso, ¿no? En este caso, recordaos como hacíamos con Amazon. Es la misma historia con Amazon, que lo que vais a tener en el examen. Exactamente lo mismo. Por eso yo me acuerdo que en el día uno que os presenté Amazon les dije, quedaros con Amazon porque Amazon va a ser vuestra hermana gemela el día del examen, ¿vale? Y si queréis repasar Amazon, ayudará mucho también a entenderlo. Cuando ya llevéis ahí un tiempecito de tablet o que estudio y demás, dale una vuelta también a Amazon, de cómo planteasteis Amazon, el feedback que habéis recibido y demás, ¿no? Porque ayuda mucho las clases de resolución, por ejemplo, que hicimos con Amazon, ¿no? Es decir, cómo evidenciamos la argumentación, el por qué podía ser esto y lo otro y no solo una sola cosa, es decir, ayuda, ¿no? Vamos a seguir, porque quiero aprovechar, porque quiero hacer con vosotros un pequeño ejercicio que os va a venir muy bien, ¿vale? Porque estamos aquí, como siempre, ya sabéis que a mí me gusta contaros lo que es la parte teórica y aterrizarla en la práctica, ¿vale? Y lo vamos a ver con un mini caso de nada, de media página, que os la circulo por el chat, ¿vale? Que es el caso de... Es un... Uy, perdonad. Es el mini caso de McDonald's, ¿vale? El caso de McDonald's es muy interesante porque nos ayuda un poco a seguir exactamente esta metodología y vais a ver exactamente cómo vamos un poco a responder esto. Y lo vamos a hacer entre todos para que os sintáis cómodos, ¿vale? Entonces, esto os lo paso a todos porque, aparte, si lo queréis luego en casa, intentar vosotros desarrollar, pues os puede venir. Os lo paso por el chat a todos, ¿vale? Nada, es un PDF de una paginita donde vamos a ver el caso de Amazon. Perdón, el caso de McDonald's, perdonad. El caso de McDonald's es muy interesante, entre otras razones, porque, bueno, voy a poner en práctica 3 o 4 preguntas para que entre todos veamos cómo podríamos desarrollar realmente esta metodología, ¿vale? Em, Vamos allá. Esto es el caso, ¿eh? No es más. Son estos 3 o 4 párrafos que veis ahí en pantalla, ¿vale? Para que los leáis. Pero os resumo muy rápidamente el caso para que todo el mundo estemos en la misma página, ¿vale? A ver, McDonald's, que todos la conocéis, pues es fundada en el año 48 por 2 hermanos en California, que montan realmente un restaurante innovador
en su momento, ¿vale? ¿Por qué era innovador? Porque tenía el famoso servicio de drive-in, ¿vale? Entonces, tenía un menú súper económico, un menú muy eficiente y atraía pues a muchísima clientela. Aparte montó como una especie de restaurante octogonal, ¿vale? Que era muy llamativo, ¿no? ¿Qué ocurrió? En el año 54 se presentó un señor que se llamaba el señor Kroc, ¿vale? Algunos si habéis visto la película es muy interesante, os la recomiendo que la veáis. Que este señor era un vendedor de batidoras, ¿vale? ¿Y qué hizo? Pues el señor Kroc en realidad vio el potencial de modelo de negocio que tenía McDonald's y consiguió los derechos para expandirlo por todos los Estados Unidos, ¿vale? En el año 55 abre el primer restaurante bajo el nombre de McDonald's en The Plains, ¿vale? En Illinois. Y en 1961 adquirió completamente la empresa a los dos hermanos, ¿vale? ¿Y qué hizo? Instauró el famoso sistema de franquicias que a día de hoy conocéis todos, ¿no? A lo largo de los próximos años, en los años 60, McDonald's empezó a expandirse por Estados Unidos, ¿vale? Empezó a introducir modificaciones, mesas en los restaurantes, mejoró mucho la calidad, el servicio, la limpieza. Empezó a darle realmente a McDonald's un valor añadido, ¿no? Frente a lo que inicialmente tenía. Y a partir del año 67, McDonald's empezó a expandir internacionalmente a Canadá primero y luego a un montón de países. Empezó luego con Japón, después Alemania, Países Bajos, Australia, etcétera, ¿vale? Es decir, pasó de un sistema de franquicias a un sistema ya de franquicias, pero internacionalizado, ¿vale? Lanza el famoso Big Mac, ¿vale? Que se convierte, como todos conocéis, en un icono global, ¿vale? Pues conocéis la referencia económica, ¿no? Del índice Big Mac, ¿no? Y luego, lo que nos dice un poco el caso, por resumir, es que McDonald's, ¿qué ha hecho? Ha ido trabajando intensamente en asegurar lo que es la calidad y la seguridad de todos sus productos mediante un par de programas que veis ahí reflejado. Uno es el programa de aseguramiento agrícola, el famoso MAP, MAAP, y luego está el sistema de APBCs, ¿vale? Que lo que hace es que garantiza la trazabilidad y el control desde desde el origen de producción hasta el mismo restaurante, ¿vale? Y luego también ha implementado otro tipo de estrategias logísticas, que son estrategias logísticas más sostenibles a través de lo que llaman el Heavy Logistics, ¿vale? Esto lo único que busca realmente es tener mayor eficiencia y menor impacto medioambiental. ¿Ok? Bueno, no os cuento más. Esto es un poco a modo de resumen. Tenéis más o menos la hoja ahí, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer con vosotros, y lo vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cómo podríamos responder de forma metodológica, a través de la metodología que os he propuesto, que es la que se os pide en el examen, a determinadas preguntas. Imaginaos que os hago una pregunta donde yo os digo que me expliquéis las diferencias que hay entre un océano azul y un mercado de océano rojo. ¿Por qué os pongo esta pregunta? Esta pregunta me diréis, ¿esto de océano azul y océano rojo qué es? No sé si me parece ya lo dais en estrategia o no. En innovación antes teníamos una parte de la asignatura de océanos azules y océanos rojos, ¿vale? Os lo pongo a modo trampa, ¿vale? Porque quiero incidir en lo que antes os decía. Si vosotros no sabéis lo que es un océano rojo o es un océano azul, directamente no podéis responder a la argumentación y evidentemente no vais a poder responder a las conclusiones razonadas. ¿Vale? Entonces, si yo os pregunto, dime qué diferencias hay en el caso de McDonald's entre océano azul y océano rojo, pues lo primero será entender realmente qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué es un un océano rojo? Bueno, los océanos rojos, para que todos lo entendamos, son mercados que ya están muy maduros, ¿vale? Son mercados que ya están tremendamente copados, donde hay muchísima competencia, muchísimos competidores que lo que intentan es luchar por pequeñas innovaciones incrementales y fundamentalmente lo que tratan es de generalmente ganar algo de cuota de mercado, ¿vale? Por contra, tienes un océano azul. Un océano azul, pues son justamente todas esas
oportunidades, en inglés muchos se dice en americano el white space, ¿no? Las oportunidades de mercado. ¿Os acordáis con Amazon? Amazon, cada vez que lanza una innovación disruptiva, generalmente las innovaciones disruptivas suelen ir ligadas, evidentemente, a océanos azules, ¿vale? Lanzó Kindle en su momento el libro electrónico y eso evidentemente supuso para Amazon pues una tremenda oportunidad de crecimiento, ¿no? Nuevos clientes, nuevas rentabilidades, es decir, ocupas un espacio que a día de hoy es un lienzo en blanco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso se llama océano azul, ¿no? Te lanzas al océano, estás tú solito ahí, océano azul, tranquilo. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años a Amazon lo que le ocurría es que cuando lanzaba esos océanos azules, con el paso del tiempo, se iban incorporando otros actores. Y generalmente esos océanos azules tienden con el paso del tiempo a convertirse en rojos, ¿vale? Os pongo este ejemplo nuevamente porque tenéis que controlar el concepto, ¿vale? Es importante que lo controléis, ¿vale? ¿Cómo respondería yo en el mismo caso si te pregunto ahora mismo, argumentame, en el caso de McDonald's, por qué es un océano azul y por qué es un océano rojo? Hemos visto la definición, ¿vale? Y ahora aquí os pongo lo de la línea de tiempo. La línea de tiempo es un poco lo que antes os decía, ¿no? Cuando tenéis un caso de X años, pues dices, pues mira, voy a analizarte océanos azules y rojos en esta línea temporal, ¿vale? Y te lo pongo, ¿vale? Para que lo entiendas. Pues voy a analizarlo a lo largo de estos X años. Y entonces tú argumentas, bueno, pues al principio es un océano azul, porque McDonald's obviamente innova al introducir un concepto novedoso de que lo que era el fast food, famoso, ¿no? Comida rápida, ¿no? Comida rápida, precios asequibles, etc, etc, ¿no? Y bueno, pues me das una serie más de datos, es decir, se enfocaba en estandarización de productos y procesos, es decir, todos los datos que tú quieras o esas evidencias que quieras ayudar a respaldar, el por qué es un océano azul, las colocamos ahí, ¿vale? Sin embargo, ¿qué dice? Con el paso del tiempo o en la actualidad, McDonald's se ha convertido en un océano rojo, claramente, ¿no? Porque evidentemente tiene una tremenda competencia, no solo de las grandes hamburgueserías multinacionales, sino de muchísima hamburguesería de autor y un montón de sitios, ¿no? Entonces, afronta muchísima competencia de un montón de cadenas de comida rápida y cada vez, además, se encuentra con que la gente quiere productos cada vez más sanos y cada vez más saludables, ¿no? Etc, etc, ¿vale? Esto sería una argumentación. Si yo te pido que me respondas un poco, que me argumentes por qué McDonald's en sus comienzos era azul y por qué en la actualidad es rojo, ¿vale? Y una conclusión razonada, pues te podría decir eso. Pues sí, mientras que en los inicios McDonald's estaba en un océano azul por esto, por esto y por esto que hemos visto, en la actualidad vemos cómo ha pasado, porque se mueve en un entorno donde, bueno, muchísima más competencia, falta de diferenciación y evidentemente aquí todo el mundo lucha por rascar o arañar un poquito más de cuota de mercado. ¿Vale? Os pongo este ejemplo, que no lo hemos visto en innovación este año, simplemente para poneros frente al espejo y deciros, no podéis responder a la argumentación del océano azul ni rojo ni concluir si no sabes qué es un océano rojo y qué es un océano azul. ¿Vale? Vamos con dos cositas que ya sí que controláis, porque esto ya sois expertos a estas alturas ya del tema de innovaciones abiertas o cerradas. Vamos a intentar entender, en el caso de McDonald's, vamos a intentar justificar si realiza innovación abierta y cerrada o cerrada, y luego vamos a intentar definir qué tipos de innovaciones aplicamos a través del manual de Oslo. ¿Vale? Y vamos a intentar entre todos pues dar algunas respuestas o evidencias argumentadas al caso. ¿Vale? Imaginad, cuando yo pregunto, ¿desarrolla innovación abierta o desarrolla innovación cerrada McDonald's? Bueno, ¿qué es lo que deberíamos primero? Determinar lo que hemos visto antes. No voy a volver otra vez sobre la definición, ¿vale? Definición de innovación abierta, definición de innovación cerrada. Voy a buscar ahora evidencias de algunas. Por ejemplo, me encuentro con que en el año 67 el señor Deligatti, un franquiciado de Pittsburgh, creaba una hamburguesa que se acabaría convirtiendo en un Big Mac. Por cierto, el Big Mac no lo crea realmente
los dueños de McDonald's, lo crea un franquiciado, ¿vale? Por lo tanto, al crearlo un franquiciado, en este caso, pues estamos hablando que el franquiciado no es la empresa en sí mismo, sino que es un cliente externo, un partner, si queréis, un partner estratégico, pero un partner que en este caso sería externo, ¿vale? Con lo cual aquí podríamos, por ejemplo, evidenciar que dado que ha sido un partner estratégico externo quien ha desarrollado el producto, estaríamos ante una innovación abierta, ¿vale? Por ejemplo, buscamos otra innovación. Hemos comentado antes que McDonald's desarrolla una colaboración con proveedores, tanto en la parte logística, a través del programa este Javi Logistics, ¿vale? Donde consigue ese programa de aseguramiento agrícola, ¿vale? Bueno, pues aquí consigue evidentemente un partnership estratégico que le permite aunar, si queréis, toda la parte más logística de una forma muchísimo más eficiente, ¿vale? Javi Logistics, ¿vale? Podría ser claramente un ejemplo también nuevamente de innovación abierta, ¿vale? Si nos vamos a otro que os he relatado antes, como es el sistema de APPCs, ¿vale? Pues es el mismo concepto porque se está alineando, si lo leéis con detalle, se está alineando o es una alianza estratégica con expertos en seguridad alimentaria, ¿vale? ¿Qué está haciendo McDonald's? McDonald's está buscando expertos en cada una de esas áreas, uno en el caso de Javi Logistics, que le permitan de una forma unificada manejar todo el proceso de principio a fin, ¿vale? En el caso de las APPCs, busca un formato o un sistema, un procedimiento de mayor seguridad alimentaria que le permita mantener el orden, si queréis, a lo largo y ancho de toda la red de franquicias, ¿vale? Por lo tanto, estos ejemplos como Hub Logistics, APPCs, etcétera, serían claramente ejemplos de innovación abierta, ¿vale? Vamos a hacer esto entre todos. Recordad, Manual de Oslo. Ahora, imaginaos que os he preguntado por el Manual de Oslo. Manual de Oslo lo tenéis que saber de pe a pa. ¿Vale? Ya os lo digo, de pe a pa. Muy importante que conectéis con las definiciones, ¿vale? Acordaos. La innovación de proceso. Intentamos implementar pues, un sistema de producción, ¿vale? Que por ende me dé evidentemente unas eficiencias, que genere una mayor productividad, ¿vale? La innovación organizativa, ¿vale? Muy importante también, ¿vale? Acordaos, en el caso de, pues, de McDonald's, pues estamos buscando el concepto de franquiciado global, ¿no? Una serie de estándares, ¿no? Estándares tipo, ¿no? La innovación en mercado, muy importante, me va a permitir introducir innovaciones en cuanto a marketing, comercialización, precios, packaging, etcétera, incrementos en ventas, ¿vale? La de producto, ¿vale? Esta la tenéis, lo tenemos todos claro, ¿no? Pero recordad, una de las características muy importantes del manual de Oslo era que no única y exclusivamente podía ser a lo mejor o podía cumplir una de las características de innovación. Acordaos en el caso de Amazon, lo discutíamos, ¿no? Había un modelo híbrido en el caso de Amazon, ¿no? Bueno, pues eso tenerlo presente, ¿vale? Si vais a determinar un ejemplo de producto o de proceso o combinado, pues intentad primero atar claramente por qué consideráis que es producto y por qué consideráis que es o es proceso. Y si consideráis que es producto, proceso, mercado y organización, tener claro que tenemos que ser capaces de poder evidenciarlo, ¿vale? Y de poder argumentarlo, ¿vale? Con hechos que lo respalden. Por ejemplo, si yo os pregunto qué tipo de innovación sería esta evidencia que veis ahí, ¿qué diríais? En el 55, el señor Kroc construye su primer restaurante bajo el nombre de McDonald's, ¿vale? Y en el 59 ya existían 100 restaurantes bajo licencia de McDonald's. ¿Qué tipo de innovación consideráis que se ha podido implementar aquí? Puede ser una innovación de proceso.
Podría ser innovación de proceso. ¿En base, por qué consideras que es? En base a lo que se están generando nuevas, la franquicia como tal, estás cambiando la manera de operar y los procedimientos y la cadena de suministro. Vale, vale, Puede bueno. ser mercado y organizacional también. Vale, en este caso, yo me iría por una clara innovación organizativa, organizacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás realmente una franquicia, en el fondo lo que estás es implementando una nueva metodología organizativa, ¿vale? Que vas a extender a todo el negocio, ¿vale? Y eso va a tener un impacto en el lugar de trabajo, en la forma en que se trabaja y demás. ¿Podría ser evidentemente proceso? Sí, podría ser de proceso, sí, pero si me dice algo más. Imagínate que buscas evidencias y me dices exactamente lo que me acabas de decir, que ayuda a incorporar un procedimiento que le permite no sé qué, ¿vale? Es decir, si tú consideras que es proceso, tienes que intentar argumentármela o darme una evidencia en ese sentido, ¿vale? Si yo te argumento que es organizacional, simplemente por el concepto de organizacional, repito, volvemos atrás, ¿vale? Cambios en los procedimientos de la empresa, alteraciones del lugar de trabajo, modificaciones de las relaciones exteriores, etcétera. Te lo tengo que poder demostrar en cierta manera, ¿vale? Parto de la siguiente base. La evidencia uno para mí es construye su primer restaurante y luego construye 100 restaurantes bajo licencia, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, está cambiando la innovación bajo un parámetro más organizacional, ¿no? ¿Puede ser de proceso? Perfectamente, si me ayudas también a justificar que estás cambiando los procedimientos dentro de la franquicia o tal, algún elemento que me lo justifique, ¿vale? O sea, lo que quiero es que llegáis un poco a discurrir realmente de esa manera. Y me diga, pues podría ser, pero podría ser también lo otro, ¿vale? Pero cuando penséis en una cosa o penséis en la otra, a continuación pensad en qué evidencia lo respalda, ¿vale? Porque esa es la clave. No disparéis a lo primero que os venga a la cabeza. Disparad y decid, vale, pues puede ser organizacional o puede ser proceso. ¿En base a qué evidencia? ¿Vale? Y si tú me dices que es organizacional porque el sistema de franquicias, bueno, pues es una forma de crecer exponencialmente la empresa y cambia la forma en que se organiza McDonald's, te lo compro. Si tú me dices que es un cambio de procedimientos porque para desarrollar esas franquicias ha habido que establecer un procedimiento estándar de manuales específicos para todos los franquiciados, te lo compro, ¿vale? Pero busca la evidencia, es lo que trato de deciros. Buscad la evidencia, ¿vale? Fijaos que la innovación al final reside en diseñar, en este caso, un modelo de franquicias que en el fondo sea escalable y que en el fondo puedas estandarizar, ¿no? Y puedas tener el control de la marca y de las operaciones, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que tienes un control organizacional, evidentemente lleva implícito una innovación de proceso en este caso, ¿no? Como muy bien apuntabas ahora. Si yo os digo esto, que el restaurante de Plains en Illinois es un museo que recibe miles de visitas al año, ¿qué tipo de innovación se os viene a la cabeza que puede ser y por qué? Uno de producto, porque ya no ya dejamos de vender solamente hamburguesas, sino también vendemos la experiencia y la nueva, o como un nuevo servicio de museo, de... Vale, no vas mal encaminado, la está bien tirada, pero el concepto es distinto, porque estás Es de realmente mercado. haciendo una innovación de mercado, ¿vale? Está muy bien lo que has apuntado, es decir, sin embargo, te falla la definición en este caso, ¿vale? No estamos hablando de un producto per se, estamos hablando de una innovación del negocio original, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo McDonald's creando esta especie de museo es potenciar su activo de marca, ¿no? Es decir, el restaurante deja de ser solo un punto de venta y pasa ¿qué? A convertirse en un punto de reputación, experiencia de marca, un montón de cosas, ¿no? Es como el flagship, ¿no? Que se suele decir de una tienda, ¿no? Es decir, tú tienes tu museo, pues tú lo has dicho, lo has definido con una palabra muy buena antes, es la experiencia, ¿no?
La experiencia, todo lo que es experiencia del cliente, el consumidor, en este caso, bueno, pues puede ser más una innovación de mercado. Si tú me dices que es de producto, me la defines luego como mercado, ¿vale? Ahí estás fallándome, estás argumentándolo bien, pero te está fallando el concepto, ¿vale? Eso es importante y es interesante, de hecho, la respuesta que me has dado, porque me has dado una respuesta de innovación de mercado en base a producto. Y no es el caso aquí, ¿vale? Os lo pongo simplemente para que reflexionéis, ¿vale? Porque para que os ayude a pensar, ¿no? Si yo os pongo esta evidencia tercera y os digo que durante los años 60 pasamos de expandirnos por todo el territorio americano a empezar a expandirnos a nivel internacional, ¿de qué tipo de innovación estaríamos hablando? Profesor, creo que sigue siendo de mercado, ¿cierto? ¿Por O qué sea, de mercado? porque estoy, o sea, estoy llegando a otro destino Vale, y estoy llevando ya el producto que ya tengo, ¿sí? muy bien, muy Quizás bien. es de mercado porque voy a explorar otros segmentos, otros nichos, Muy bien, y me llevo ya mi producto que tengo, ¿cierto? Y muy ya bien, debo tener una estructura, una organización que exactamente. si decido ya llegar allá es porque tengo ya todo a nivel organizacional y de procesos definidos y Muy el bien. producto que quiero llevar ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien argumentado, muy bien traído. De hecho, quería llegar ahí al final. ¿Cuál es la... ¿Cómo se podría definir? Esto, cuando se lo presento a la gente, lo normal es que alguien me argumente, evidentemente, que es, y está bien traída también, es una innovación organizacional nuevamente, ¿vale? Porque uno puede pensar, bueno, el modelo primero ha pasado de ser una franquicia a nivel nacional y ahora pasa a ser una franquicia a nivel internacional, ¿no? ¿Eso qué implica? Evidentemente una nueva innovación organizacional porque la expansión internacional me va a exigir crear una estructura pues, que sea capaz de operar en un montón de países nuevos, ¿no? Con unos estándares completamente distintos, etcétera, ¿no? Es decir, voy a crear una marca que sea escalable, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de innovación organizacional, me vale. Correcto, checkpoint, me parece bien. Y mi pregunta siguiente era, ¿a alguien se le ocurre que sea algo más de organizacional? ¿O quiere alguien defender una idea que no fuese organizacional? Y tú me acabas de decir, y muy acertadamente, que es de mercado. Y es de mercado porque la razón es sencilla, es decir, en la evidencia uno que hemos visto, McDonald's todavía está construyendo el modelo de negocio, ¿vale? En esta evidencia 3 el modelo ya existe. Es decir, ahora la innovación consiste en introducirnos en nuevos mercados, en nuevos países, en nuevos consumidores, ¿vale? Entonces, ¿os dais cuenta? La innovación aquí deja de estar en cómo organizo la empresa y pasa a estar más en cómo amplío el mercado para que llegue esta innovación, ¿vale? Profe, pregunta, entonces en ese sentido yo podría justificarlo desde Sí, los dos frentes, claro, porque hago una reestructuración de nivel nacional a internacional, pero también, como dice la compañera, apalancados en unas nuevas metodologías posiblemente de comercialización o precios que no son los mismos que exactamente. uso a nivel nacional. Exactamente. Por eso os pongo este ejemplo, para que discurráis que como tal como veíamos con el caso de Amazon, eh, puede haber varios modelos dentro de uno, ¿vale? ¿Os acordáis cuando veíamos AWS de Amazon o cuando veíamos que no cumplía prácticamente los cuatro conceptos de producto, proceso, mercado y organización, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Muy bien traído y vuestra compañía ha acertado plenamente, ¿no? Entonces, que lo veis claramente organizacional, se puede defender perfectamente desde un punto de vista organizacional, pero puede haber el matiz siguiente, es decir, no, es que ya lo has lanzado, entonces ahora lo que se trata es de introducirnos en nuevos mercados. Y ahí estás buscándome, me estás dando ya un razonamiento estratégico y unas evidencias más ligadas con el concepto de mercado, ¿vale? Por eso es interesante hacer este ejercicio. Eso es un poco lo que quiero haceros discurrir, ¿vale? Y cuando se os pregunte en el examen si esto es de un tipo o de otro,
que primero lo defináis, que tengáis claro cuál es el concepto, segundo, lo argumentéis y que busquéis esas evidencias que respaldan vuestra argumentación, ¿vale? Y pensadlas, o sea, no se trata de disparar lo primero que se os venga a la cabeza, intentad que si pensáis que es una cosa, a continuación intentad buscar qué argumentación la respalda, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, es un muy buen ejemplo porque cumpliría claramente el concepto tanto organizacional como de mercado. Incluso si me dice las dos, pues sería aún mejor, ¿no? Porque en realidad se está cumpliendo ambas dos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de, aquí tienes el manual de Oslo con una innovación híbrida, en este caso. ¿Vale? ¿Cómo concluirías esto? Pues si me has dado los dos, pues podemos determinar que evidentemente el plan de escala global de McDonald's y tal, pues tiene un componente muy organizativo, pero a medida que va creciendo, considero que el mercado, es decir, vamos introduciéndonos en nuevos mercados, nuevos estándares, no demás, y incorporamos una innovación más centrada en el mercado. Daos cuenta que McDonald's, cuando entra en un mercado nuevo, la hamburguesa de Big Mac de teriyaki no es el mismo que el teriyaki de Japón, que el de Singapur o el de Francia, porque son culturas diferentes, con lo cual un producto A puede ser un producto B en otro país. Entonces, eso es mercado, ¿vale? Te estás yendo a nuevas introducciones de marketing, de precios, de packaging, de ingresos, etc, etc, etc. Tened clara la definición, ¿vale? Otro, venga, os pongo otro ejemplo más. ¿Qué me decís de este? Bueno, lo tendríamos claro, ¿no? Innovación estamos hablando. Producto, ¿no? Claramente, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿no? McDonald's lanza productos, pues, digamos, en este caso, adaptados o en este caso a culturas, ¿no? Otra cosa es que me dijese que a esa potencial evidencia, imagínate que el caso te dice que está lanzando el Mac Arábica o el Mac Spicy en Japón y en la India está lanzando el Mac no sé qué, ¿vale? Bueno, pues ahí podríamos estar hablando de producto y también podríamos estar hablando de mercado, ¿vale? Estamos introduciéndonos en nuevos mercados, buscamos nuevas formas de conectar con nuestro público, nuevo mercado, etcétera, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, esa es un poco la dinámica de lo que pretendemos encontrar, ¿vale? Venga, Profe, en ese caso también podría llegar hasta ser proceso, pues porque ellos tenían el método de speaking ya estandarizado para un producto y pues con esta nueva creación, entonces ahí podría pegar inclusive hasta en las tres, producto, proceso y mercado. sí, siempre y cuando me definas alguna evidencia que te lleva a argumentar que el proceso está habiendo un cambio de proceso. Es O, a lo que quiero sí, sí. referirme, ¿vale? O sea, si no tengo evidencia clara en el caso de que Yo, va a mi- cambiar ese proceso porque lo que me dan es simplemente que crea el producto, pero no me dice nada más. Exactamente, no te está diciendo nada más. Aquí nos faltan datos, ¿vale? Ok. Todo lo demás nos lo estamos inventando. Por eso os decía, si me dice que el Big Mac luego se traduce en un Big Mac que se llama arábica o teriyaki, ahí ya pues podemos hablar de mercado. Y si me dice que para hacer el Big Mac teriyaki tiene que cambiar la planta de producción y demás, pues ahí ya podemos hablar de proceso. ¿Me sigues? Acabas de Sí, decir una cosa importante. no, Sí, no asumir y exactamente. No asumáis, entrarme en el texto. y no divaguéis, lo que antes os decía, no inventéis. Es decir, si no lo tenéis claro, merece la pena que respondáis a la afirmación que con los datos que tenéis claros. Si pensáis que tenéis más evidencias, pero no estáis seguros, es mejor no ponerlas porque fastidiamos la argumentación. Entonces, aquí en este caso nos falta dato, ¿vale? Pero sí que nos tenemos claro que el Big Mac es un producto, o es una clara innovación de producto. Pues tranquilos nos quedaríamos con esto, ¿vale? ¿Que os dan o encontráis alguna evidencia adicional para poder justificar otra innovación? Fenomenal, pero procesadla, evidenciadla, ¿vale? Y una vez la tengáis clara, la justificáis. Esa es mi recomendación, ¿vale? Este os decía.
el restaurante McDonald's implementa el sistema PPCs, ¿vale? Bueno, pues que le permite un seguimiento estricto de un proceso, los empleados están formados en la correcta manipulación de tal. ¿Qué crees? ¿De qué tipo de innovación estamos hablando? ¿Alguien? Ese Sería innovación sería de proceso. el proceso, correcto. Proceso, ¿no? Correcto. Es decir, ¿por qué? Porque estamos incorporando métodos que ayudan de forma significativa a mejorar, pues eso, la producción, la calidad, el control de la calidad, etcétera, ¿vale? ¿Cómo lo justificáis? Pues eso, el APPC, pues eso, me permite controlar la manipulación del producto, la elaboración del alimento, etcétera y demás, ¿no? Procesos claramente, ¿no? Hay algunos que se ven clarísimos, ¿no? Otros, evidentemente, nos hacen pensar, ¿no? Pero eso es lo importante, que tengáis claro el concepto. Si yo os pregunto ahora, imaginaos que yo os pregunto por el concepto de innovación responsable, lo primero que tendríais que recordar que era exactamente el concepto de innovación responsable, ¿no? Recordad que innovación responsable entraba o era parte del concepto de lo que denominábamos innovación social, ¿no? Esa forma de dar respuesta a los problemas de la sociedad, ¿no? Pero tenía que cumplir tres características fundamentales. Tenía que cumplir en lo ecológico, tenía que cumplir positivamente en lo social y en lo económico, ¿vale? Por lo tanto, si yo os pregunto en el caso de McDonald's si cumple la innovación responsable, primero que tendríamos que tener claro qué es innovación responsable, ¿vale? Y que tendríais todos que saber que la innovación responsable atiende a estos tres criterios y que si no se cumplen, no es innovación responsable. Lo siguiente que tendríamos que ver es si hay innovación responsable, es determinar realmente dónde está la innovación responsable en lo ecológico, en lo social y en lo económico y argumentarlo con evidencias para luego concluir. Ejemplo, evidencia uno, os pongo ahí arriba, ¿no? Estamos hablando de esos programas, ¿no? Que antes estábamos hablando, ¿no? Pues ese programa del MAP, ¿no? Que es es un programa de aseguramiento agrícola para los proveedores, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué hace realmente el MAP? El MAP lo que hace es mejora la responsabilidad, digamos, ambiental, social de lo que es la cadena de suministro, ¿no? Entonces, si tenemos este programa, intentamos analizarlo desde esos tres ámbitos para intentar buscar, evidentemente, algún tipo de evidencia, ¿no? Tanto la parte del MAP, como hemos visto, como los APPCs, pues podemos decir que al principio, pues sí, generalmente tendrán una serie de costes asociados, ¿no? Pero en el largo plazo, pues ese tipo de programas nos van a ayudar mucho a reducir un montón los riesgos asociados a lo que es toda la parte alimentaria de seguridad, de calidad del producto, etc., etc., ¿no? Por lo tanto, en cierta manera, tienen un componente muy de control de calidad, evita problemas mayores futuros de pérdidas económicas derivados de problemas de seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Eso sería una argumentación en la parte económica. Desde un punto de vista social, pues evidentemente el ayudar a mejorar toda la parte de seguridad alimentaria, el bienestar de los animales, las condiciones laborales de la cadena, bueno, pues todo eso evidentemente mejora mucho toda la parte del bienestar, ¿no? Bienestar animal, medio ambiente, las prácticas laborales de McDonald's, ¿no? Bueno, pues todo eso ayuda mucho, ¿no? En cierta manera a promover una mejora social, ¿no? En este caso, ¿no? Podríamos argumentarlo también, la vida de los trabajadores, ¿no? También, como ahí decimos. Luego la parte ecológica, ¿no? Pues desde una parte ecológica, pues empezamos a tener un enfoque mucho más responsable en cuanto a prácticas se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a ayudar las dos, probablemente el MAP nos va a ayudar muchísimo a reducir ese impacto medioambiental en lo que es la cadena de suministro, ¿no? Vale. Esto sería una forma de entender, si yo te pregunto por innovación responsable, que me definieses qué es la innovación responsable. Es toda aquella innovación, evidentemente, que trata de aportar socialmente y que trata de aportar en estos tres ámbitos, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo ecológico, ¿no?
buscamos esas evidencias, esas argumentaciones y lo definimos, ¿no? Otra que podríamos, hemos hablado del MAP, hemos hablado de los APPCs, el Javi Logistics, bueno, pues es otra opción, es otra manera de verlo también, ¿no? También cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estás implementando iniciativas para mejorar lo que es la sostenibilidad y la eficiencia de la cadena, ¿no? En lo económico, pues porque vas a mejorar la rentabilidad claramente de la cadena de suministro, ¿no? Cuando tienes una empresa logística que se encarga desde el origen hasta el final, ¿qué haces? Bueno, pues vas a mejorar la eficiencia, ¿no? Por lo tanto, tu rentabilidad en lo económico va a mejorar, va a verse beneficiada, ¿no? En lo social, bueno, pues evidentemente toda la parte de iniciativas de eficiencia y de sostenibilidad, pues pueden tener esos beneficios indirectos, menos contaminación, preservación de recursos naturales, impactos sociales relacionados con las condiciones laborales, etc., 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 ¿vale? Y lo mismo con lo ecológico, ¿vale? Lo mismo con lo ecológico, es decir, vas a consumir menos energía, menos emisiones de carbono, menos transporte ferroviario, ¿vale? Entonces, quiero que os quedéis con esto, es decir, cuando se os pregunte realmente, vosotros no podríais llegar realmente a contestar realmente innovación responsable y poder argumentarla si no tenemos claro que la innovación responsable lo que permite, lo que persigue realmente es impactar positivamente en estos tres aspectos, ¿vale? Y una vez que lo tienes claro el concepto, intentas buscar evidentemente esas evidencias que respalden en estos tres ámbitos lo que es el concepto de innovación responsable, ¿vale? Vale, cogéis más o menos el concepto. Este es una parte más armada, pero quiero que veáis realmente. La innovación responsable también es un elemento importante. Tenéis que conocerlo, tenéis que manejarlo, ¿vale? Pero quiero que penséis más en cómo armáis realmente vuestra metodología, desde la definición a la argumentación, pasando por una conclusión final que lleguéis, ¿vale? Por último, y ya termino, que me he alargado, y luego abrimos más foro de preguntas y demás, ¿vale? Importante, tenéis el caso, os habéis tenido la oportunidad de haceros un esquema del caso, ayuda, ¿vale? Ayuda, ¿vale? Y ayuda si tenéis tiempo a intentar que hagáis ese pequeño ejercicio de buscar evidencias con respecto a los temas que hemos intentado ver a lo largo de toda la asignatura. Ya sé que son muchas cosas, ¿vale? Pero hay cosas que evidentemente son, si me permitís, más de discusión de concepto, que hemos tenido muchas de debate, ¿vale? Y otras que evidentemente son más conceptuales y que tenéis que intentar manejar y controlar. Por ejemplo, la que la acabamos de ver, ¿no? Innovación abierta o cerrada, la tipología, por ejemplo. Vamos a la uno, ¿no? O sea, el tema uno es clave, ¿no? En la innovación. Quien no se sepa ya el tema uno, con todo lo que hemos trabajado en innovación a lo largo de todos estos meses, diferenciar fácilmente entre disruptiva e incremental, manual de Oslo que la acabamos de ver, innovación responsable, acordaos, el paradigma competitivo también, ¿vale? Luego vimos la parte de mentalidad innovadora, ¿os acordáis de pensamiento convergente versus divergente, ¿no? Bueno, vimos distintas técnicas y demás. Pero quedaros, por ejemplo, pues hay una parte importante, ¿no? La parte de la gestión del cambio. ¿Os acordáis del famoso cómo cambiamos? Hasta desde que nos frustramos con un cambio y cómo va todo ese ciclo hasta que llegas realmente a la aceptación y demás, ¿no? Bueno, todo eso luego tenía, acordaos, su forma estratégica piramidal, ¿no? A través de esa gestión del cambio que proponía Kotter, ¿no? O el modelo de Adcar, ¿no? Bueno, eh, tenéis que darle una vuelta, pensadlos y miradlos también porque son interesantes, ¿no? Sí, cómo afrontamos realmente como empresas las gestiones del cambio, ¿no? Luego en el bloque 2 evidentemente nos centramos mucho en cosas que ya habéis desarrollado también en el caso, ¿no? Toda la parte del design thinking. Hablábamos del cycle de Gartner, ¿os acordáis? Para medir lo que era la innovación disruptiva en sus orígenes, en sus comienzos. Esa curva que luego tendía a subir
y luego pasaba por el valle de la frustración y caía, etcétera y demás, hasta que todos acababan adoptando realmente más tarde o más temprano un tipo de modelo de innovación disruptiva, ¿no? Vale, luego pasamos por el concepto de metodologías de diseño para validar la estrategia, ¿no? Aquí vimos todo lo que era el producto mínimo viable, que lo controláis ya, ¿no? Hemos visto el Lean Startup, los modelos de Lean Startup, innovación abierta y cerrada. Hemos hecho mucho hincapié también en esta parte hoy, ¿no? La matriz DICIE, ¿no? Acordaos, ¿no? Esto nos servía para medir el diagnóstico de las capacidades de innovación que tenía la empresa, ¿vale? O sea, el nivel de madurez realmente que tenía la empresa, ¿no? En base sobre todo a lo que era la parte estratégica y de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno. Luego vimos implementación de estrategias, tocamos también, acordaos, la metodología del Design Thinking terminaba en la parte del Agile, ¿vale? Ahí vimos varios ejemplos de Agile, la forma en que nos centramos en pequeños grupos para trabajar de forma más funcional, ¿vale? Mecanismos de financiación, vimos mecanismos de financiación de varios tipos, acordaos, desde la financiación propia de la empresa pasando por el venture capital, etc, etc. Bueno, pues evidentemente hay que estudiarse, hay que tener claro cuáles son mecanismos de financiación, ¿no? El día de mañana, pues, oye, si tú tienes un negocio, yo te pongo un caso, pues, ¿cómo puedo financiarla, no? Bueno, pues identifícame alguna manera de financiar esto, ¿no? Bueno, pues son conceptos, son criterios que son importantes. Y luego, muy importante también, os acordaos de los mecanismos de protección de la innovación. Esto también era clave, ¿vale? Esto, acordábamos, la parte de secreto industrial, patente, propiedad intelectual, etc., ¿vale? Es decir, cómo definimos cada uno de ellos. Esto también era muy interesante y muy importante, ¿vale? Y luego ya vimos pues, la parte más de cultura e innovación, ¿vale? Modelos organizativos, acordaos que era una estructura matricial, ¿vale? Que las típicas jerárquicas multinacionales, las ambidiestras, ¿no? Aquellas que tratan de explorar y explotar al mismo tiempo, las holocráticas, que son más funcionales donde no hay una jerarquía, ¿vale? Bueno, más o menos conocer los modelos que habíamos hablado, ¿no? Y los bueno, desafíos éticos, capacidades de claves y demás. Bueno, son parte de esas discusiones que teníamos interesantes en la clase y que también nos ha servido también mucho de debate, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, evidentemente aquí está un poco todo lo que hemos visto, bueno, hemos visto muchas más cosas en el programa, ¿no? Pero he intentado poner un poquito las más significativas, evidentemente, que deberíais un poco, pues manejar, evidentemente, los conceptos para que el día de mañana, en una pregunta, pues conociendo más o menos el concepto, podamos argumentar y podamos evidenciarlo, ¿vale? Preguntas, chicos, preguntas, llegado a este punto. A ver, ¿qué tengo? Para innovación responsable, si no se cumple con los tres conceptos, no se podría decir que es innovación. Correcto. Es decir, si no cumple con los tres, no es innovación responsable. Efectivamente. Alba, adelante. Hola, yo quería comentar una cosa, que es cómo me estoy preparando, sobre todo en respectiva a este caso, como se parece tanto al caso Amazon, me estoy preparando un poco como gestionando el temario en base al caso y adaptándolo un poco, como estabas comentando, sobre todo, pues bueno, los conceptos de clase de innovación, el desarrollo mental, de la mentalidad innovadora, y estoy así como desarrollando un poco Ujú. como en base al caso más, digamos, ajustado. Creo que estoy yendo bien, pero no me quiero como asegurar tampoco que, pues bueno, que va a ser todo en base, digamos, a no solo el caso Amazon, sino también que puede entrar, pues, por ejemplo, como estabas comentando, del tema 7. Entonces, ¿qué me puede, si nos puedes ayudar un poco a decir si vamos bien encaminados o mal encaminados? A ver, como lo estás planteando, te diría que perfecto. Lo que sí que te diría es que, uno, y aquí sí que no os puedo ayudar yo porque yo no tengo las preguntas, no las he visto. O sea, conozco el caso, pero no sé las preguntas, ¿vale? Con lo cual, lo que yo hago hincapié es en cosas. Daos cuenta que los exámenes son rotacionales, es decir, no hay un único examen. De hecho, hay varios tipos de modelos de examen, ¿vale?
Entonces eso está hecho así para que evidentemente a lo mejor al grupo de la mañana pues le ha caído pregunta A, B y C y al de la tarde le ha caído C, D y E, ¿vale? Con lo cual eso digamos que amplifica en cierta manera el tipo de preguntas, ¿vale? A ver, lo que sí que os puedo decir es que hay una serie de conceptos clave que tenéis que manejar, sí o sí. Es decir, el tema uno lo tenéis que manejar de pe a pa, ¿vale? Tema 2 no, se me ocurren 100.000 formas de preguntar el tema 2 pero es decir, ¿con qué me quedo yo con el tema 2? Pues evidentemente con esos modelos de gestión, de cambio, que pueden ayudar, saber qué es un pensamiento divergente versus uno convergente, ¿vale? Ni siquiera estamos hablando a lo mejor ahí de técnicas, porque no sé, no creo que os pregunten las técnicas del sombrero o del 365, ¿no? Pero sí que evidentemente entender realmente cuál es el modelo de gestión de cambio en una empresa. Imagínate, yo te podría... Ser una pregunta súper bonita que haría yo, de hecho, dentro del caso. Es decir, ¿qué elementos has visto tú de gestión del cambio dentro de ese? Bueno, pues si identificas la pirámide, pues es fácil determinar una serie de ellos, ¿no? Para mí, ya os digo, es decir, hay conceptos muy claros, tipo de definición, que son muy extrapolables sea ese caso u otros, como habéis visto el de Amazon. ¿Vale? Y luego, evidentemente, sí, es cierto que hay conceptos más etéreos, hay conceptos más de debate, por eso os digo que, bueno, no lo sé, es que tampoco os quiero llevar por un eso y para decir, pues dejo el tema 7 fuera porque esto no va a caer ni de coña, no lo sé, y luego a lo mejor os cae una pregunta de esto, no tengo ni idea. Lo mismo os puede caer una pregunta de, dentro del caso, ¿habéis determinado qué tipo de organización de innovaciones? Es decir, ¿es matricial, es ambidiestra, es holocrática? Y determíname por qué. Pues no lo sé. Podría ser una pregunta, no tengo ni idea. Pero por eso no me quiero dejar ninguna pregunta en el tintero. Por eso lo que he hecho es intentar poneros un poco en estos tres bloques los conceptos que sí que son evidentemente los más claves. Hombre, hay muchísimas cosas que están fuera, evidentemente, y que no las he metido ahí, ¿vale? Pero sí que debéis, evidentemente, en la medida de lo posible, controlar bien un poco toda la parte de conceptual, de definición, ¿vale? Y, y nuevamente, tú lo has dicho, el ejemplo es Amazon. El ejemplo es Amazon. Y si tienes claro en Amazon que era una innovación incremental y disruptiva, tu siguiente paso es buscar esas innovaciones y argumentarlas porque lo son en base a qué evidencias y luego concluir. Y si te pregunto en Amazon, como te pregunté en su día, qué tipo de innovaciones están en el manual de Oslo, pues lo acabamos de practicar ahora. ¿Vale? Y en la innovación responsable lo mismo. Y el paradigma competitivo, pues lo mismo. Es decir, hay claves, hay casos y hay partes de la asignatura de innovación que son absolutamente sí o sí imprescindibles. Imprescindibles. Los tenéis que manejar como el dedillo, ¿no? Y os digo yo que el tema uno es uno de ellos, clarísimamente. Y luego, evidentemente, los restos, porque es que os pueden tocar preguntas cruzadas de otros temas. Ahí me encantaría poder ayudaros más, pero es que, es que no tengo las respuestas, o sea, perdón, no tengo las preguntas, no las he visto. Y lo que sí que os digo es que hay un montón de variaciones entre exámenes, ¿vale? Porque se intercalan y está hecho justo para que no sea exactamente el mismo modelo. Es decir, te puede tocar una pregunta de un lado o de otro. Lo que sí que es cierto es que suele haber algunas preguntas que son más base, otras que son las que se intercalan. Es decir, es un poco... No sé si respondo a tu pregunta, Alba. A mí me encantaría poderte dar más información, pero creo que estoy siendo bastante explícito. Sí, si me entendéis lo que quiero deciros. Más preguntas. Dudas, reflexiones. A ver, veo a alguien aquí en un chat. Muchas de nada.
Paula. Bueno, y ya para terminar, si no tenéis ninguna cosita más, me gustaría conocer un poco vuestro feedback de la asignatura. ¿Qué os ha parecido la asignatura? ¿Qué reflexión hacéis? ¿Esperabais, esperabais encontrar una asignatura de este tipo? En cuanto a conceptos, ¿os ha parecido interesante? ¿Habéis aprendido? Al menos os ha hecho pensar, os ha hecho reflexionar un poco acerca de la importancia de la innovación, de cómo lo afrontamos en vuestras empresas, de cuáles son esos retos, esas barreras. ¿Qué me contáis? Venga, Marcela, adelante. Bueno, profesor, a mí una de las asignaturas que más me ha gustado eh, ha sido una grata sorpresa porque nos enseña a pensar, a mí me enseñó a pensar, salir fuera de la caja a la que estamos acostumbrados. Muy bien. Ver que hay distintos tipos de innovación, el hecho de poder diferenciarlas y poder encasillarlas o analizarlas o discutirlas nos lleva a pensar mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, para mí ha sido una grata sorpresa y un tremendo aporte, tanto en mi vida personal como laboral, así que agradezco todo muy bien explicado. Pues Lamento que las clases sean tan condensadas y sea todo tan denso para no poder entregarle más tiempo del que yo ya. creo que nos gustaría a todos. Sí, de hecho, bueno, te agradezco las palabras, me alegro un montón que te haya servido. De hecho, es decir, hay clases que evidentemente hemos pedido que se reestructuren en cuanto al tiempo porque se quedan cortas, ¿no? En el momento que tenemos la parte que es más interesante, que a mí es la que más me gusta también, que es la de haceros pensar, haceros debatir y realmente que lo podéis llevar a vuestro campo, pues eso te come evidentemente mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, al menos me quedo con esa parte positiva de que te ha hecho pensar ese thinking out of the box, ¿no? De pensar fuera de la caja, que eso es muy gratificante, ¿no? Estupendo. ¿Qué más quiere dar un poco su Gracias. opinión? Explicaciones. Nada, muchas gracias a vosotros, Lady, y muchas gracias, Angie, también. Perfecto. Pues nada, chicos, en cualquiera de los casos, estoy en el foro, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, metodológica, conceptual, de definición, de lo que sea, ¿vale? Contactadme, ¿vale? En lo que os pueda ayudar. Oye, que estoy preparando esto y no acabo de entender cómo plantear esto, tal cual. Bueno, pues estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Y nada, recordad solo un último detalle. Y esto creo que lo tengo aquí en la siguiente slide, por favor. Soy un coñazo, os lo he dicho, muy repetitivo, pero de verdad, marcaréis la diferencia en el examen si sois capaces de mantener esa parte de definición, de criterios, de argumentar de forma con evidencias y de concluir, de hacer vuestra interpretación. Y recordad, no opinéis, argumentad, ¿vale? Y me han encantado vuestras interacciones en la clase de hoy, porque ahí se ve exactamente lo que andamos buscando. No andamos buscando divagar y quiero esto o lo otro, creo que esto o lo otro. No, no, no creas, es decir, afirma, ¿vale? Y todo lo que creáis, si no lo tenéis claramente justificado, no lo pongáis. O sea, es mejor determinar por poco y bien que mucho y mal, ¿vale? Entonces, por favor, seguid estos criterios y tendréis, estoy absolutamente convencido, he tenido un montón de clases, pero vuestro grupo ha demostrado a lo largo de toda la dirección de la innovación que es un grupo potente. O sea, yo espero que seáis capaces de implementar esto de una forma que evidentemente todos vais a probar. Estoy muy convencido de que vais a ir a por nota aparte, ¿sabes? Porque aparte es un caso muy interesante que se presta a un montón de cosas de las que hemos hablado a lo largo del curso y las que habéis visto en la slide anterior, ¿vale? Entonces, por favor, seguid la metodología, que con eso ya tenéis varios puntos ganados, ¿vale? Así que nada, chicos, pues un auténtico placer haber sido vuestro profe. Mil gracias por vuestra paciencia, vuestro tiempo.
Y de verdad que me alegro un montón de haberos podido ayudar y si he conseguido pues inspiraros en algún aspecto a lo largo del curso, pues con eso ya me quedo más que satisfecho. Así que nada, os mando todo el ánimo del mundo, ¿vale? Y mil gracias y a por todas, que vais a ir a sacar el examen, vais a ir a probarlo y vais a sacar notaza todos, ¿vale? Así que muchísimo ánimo. Y hasta siempre, chicos. Estoy en el foro y estoy en LinkedIn. Si queréis también contactar conmigo fuera de esto, para seguirnos en la pista y el contacto, pues para mí será también un auténtico placer, ¿vale? Así que nada, mil gracias a todos. Gracias, Y profesor. nos vemos. Muchísimo ánimo, fuerza, fuerza. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Gracias, profe. Gracias.